plano internacional que está complicadísimo. La aviación turca derribó un avión militar ruso que había violado su espacio aéreo, algo que Moscú niega. Los pilotos lograron eyectarse, sin embargo, uno fue capturado y acribillado por rebeldes sirios y el otro está con paradero desconocido. La pérdida de hoy para nosotros fue una puñalada en la espalda de los cómplices de los terroristas. Son las duras palabras del presidente Vladimir Putin contra el gobierno de Turquía tras el derribo de un avión ruso de combate en la frontera con Siria. El mandatario aseguró que este hecho tendrá consecuencias graves. El aparato volaba sobre territorio sirio a pocos metros de la frontera con Turquía, con un piloto y copiloto a bordo. Según las autoridades turcas, avisaron 5 veces que estaban violando su espacio aéreo y al no obtener respuesta dispararon. Poco después, el avión envuelto en llamas se precipita a tierra. Los pilotos salen eyectados y caen con sus paracaídas, lamentablemente en territorio sirio controlado por rebeldes que luchan contra el ejército de Bashar al-Assad, aliado de Putin. Videos subidos por los propios milicianos muestran a uno de los pilotos muerto tras ser alcanzado por las balas durante el descenso. El jefe de los milicianos dijo que el otro piloto también murió por los disparos. Dos helicópteros de rescate rusos llegaron a la zona en busca de sus compañeros, pero uno fue destruido apenas tocó tierra, según unas imágenes subidas a internet por los rebeldes. En el video se aprecia a un combatiente disparando un lanzamisiles portátil, luego la aeronave hace explosión. Moscú negó que su avión haya invadido territorio turco y que los radares captaron el recorrido de la aeronave. Además, aseguró que hace tiempo han constatado que hacia Turquía se dirige una gran cantidad de petróleo y derivados del crudo desde los territorios ocupados en Siria. Tras los incidentes, la Organización del Atlántico Norte, OTAN, convocó a una reunión de emergencia. Bueno, una situación bastante compleja que confunde aún más la percepción del mundo respecto a quiénes están con quién en esta guerra contra el Estado Islámico. Y para ello, para entender un poco mejor esta complejísima situación, hemos invitado al internacionalista Miguel Rodríguez Mackay para que nos desasne un poco respecto a este juego de poderes que hay en el Medio Oriente, a partir del cual hay alianzas y desencuentros, y lo más inexplicable, esto que ha ocurrido con dos potencias que supuestamente combatían al mismo enemigo, ¿no? Rusia y Turquía combatiendo al ISIS. ¿Esto para usted marca negativamente las potencias, la unión de las potencias respecto al Estado Islámico? Quiero decir, Rusia, Estados Unidos y Francia y Turquía e Irán contra el Estado Islámico. Sí, René, buenas tardes. Fíjate, yo creo que lo que tú has dicho al comienzo es preciso, ¿no? Porque lo lógico era que una consecuencia inmediata cabal de los atentados en París era una suerte de coalición planetaria respecto de lo que significa el combate al Estado Islámico. Al día siguiente, los bombardeos de Francia pareciera que hubiera dado esa sensación. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es otra vez la dinámica de una confusión donde uno va por su lado y el otro también. Y esto está pasando, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Mientras un avión ruso es derribado, las reglas de Turquía establecen que se está haciendo contra los rebeldes que se encuentran luchando contra el Estado Islámico. Así es, teníamos la ilusión de que Rusia y Estados Unidos, la ilusión por decirlo de alguna manera, iban a pelear del mismo lado. Pero aquí estamos hablando de un enfrentamiento no solo de Turquía, un incidente, sino de la OTAN. Claro, entonces ahí viene la otra variable, ¿no? El hecho mismo de que en estos momentos... Porque Turquía pertenece a la OTAN. Pertenece a la OTAN, claro. Y en la otra variable es que en estos momentos había una reunión en Washington, Estados Unidos con Francia, los dos presidentes, y han firmado una declaración conjunta. Y Obama con Hollande, y Rusia no estaba. Pero además el primer punto de esta declaración es una condena, no al ISIS, no al Estado Islámico, sino una condena y la idea irresoluta de acabar con Bashar al-Assad.
Entonces Y ella choca con Rusia, Claro. pues, porque hay que explicar que Rusia, si bien es enemigo en ese momento del Estado Islámico, apoya el régimen de Bashar al-Assad porque tiene intereses militares, estos geopolíticos momentos, en esa zona. René, en estos momentos, el punto crucial de toda la situación que estamos viendo es Siria. Mientras, como lo dices, Estados Unidos, Francia y los miembros de la coalición quieren sacar a Bashar al-Assad, hay una persistencia de Rusia por mantenerlo a la sazón de mantener, ¿no es cierto?, en Tartut una base militar naval estratégica. Y vayamos más allá, señor Rodríguez Mackey. Hay que explicar también que el régimen de Bashar al-Assad, si bien es alauita, es aliado de los chiíes, ¿no? De los musulmanes chiíes promovidos por Irán y que son los que están apoyados en ese momento por Rusia. Claro. Y el Estado Islámico es suní, ¿no? Es lo que has dicho muy cierto, porque esto tiene un origen en el 622, cuando Mahoma funda el Islam. A la muerte de él luego se dividen los sunitas y los chiitas. Se disputan la herencia del profeta. Así es. Y hay una batalla que yo siempre menciono en las clases. Es la famosa batalla de Karbala del 680 después de Cristo, que marca el punto de quiebre de estos niveles de disidencia histórica entre los suníes, que son el 85%, y los chiíes, que es el 15%. Entonces, lo que estamos viendo efectivamente es que una porción, una secta chiita es la alawita de Bashar al-Assad, que tiene el apoyo de Hezbollah, que es chiita. También un movimiento terrorista y Que que es fue un movimiento atentado terrorista. por el ISIS hace 2 semanas. Hace 2 semanas con 40 muertos. Entonces, Terrorismo contra terrorismo. Estamos viendo dos tipos de enfrentamientos. Un enfrentamiento hacia afuera, hacia el mundo de Occidente, como lo que acabamos de ver en estos últimos episodios, y el otro hacia adentro, en el propio mundo del Islam, por sectores extremistas, fundamentalistas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La consecuencia es una sumatoria de una situación de pánico planetario. Acaba Estados Unidos de lanzar la alerta mundial, caos, psicosis colectiva, y es una situación que el mundo Vamos no a había previsto. vamos a regresar al tema del Medio Oriente específicamente, pero hay que decir que han habido 3 eventos el día de hoy, ¿no? Ha habido un atentado terrorista en Túnez, donde han muerto, creo, 14 personas, ¿no? En Egipto, donde habrían muerto unas 4, y también un secuestro medio extraño en el norte de Francia. 3 eventos el día de hoy, o sea que la guerra del Estado Islámico no solamente es en el Medio Oriente, sino, como vemos, desde hace 2 semanas o desde hace casi un año, en el mundo entero, sobre todo en el mundo que tiene que ver con las potencias que bombardean sus territorios concretos en el Medio Oriente. Sí. Pero a lo que voy, es bien difícil entender este juego porque hay intereses encontrados, ¿no? Por ejemplo, Rusia, si bien aparentemente parece aliado a Estados Unidos, quiere que Bashar al-Assad, el tirano, hay que decirlo también, es un tirano sirio, se mantenga en el poder de Estados Unidos, no. Y sobre eso no se van a poder poner de acuerdo. No se van a poder poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo porque hay intereses de varias índoles. El más importante es el interés geopolítico. Fíjate, el Medio Oriente como tablero dinámico del poder ha estado controlado en los últimos tiempos por Estados Unidos. Estados Unidos sacó de Irak a Saddam Hussein, controla Irak. Estados Unidos sacaron con la OTAN, como quieras, a Gaddafi, controlan de una u otra manera Libia, que camina a ser un estado fallido. Estados Unidos controla hace 30 años o tiene una dirección estratégica con Egipto. Tiene Arabia Saudí de su lado. El otro lado es Rusia. Y entonces hay una componente de carácter geopolítico. Está el tema del petróleo, que son asuntos que a veces... La primavera árabe fue una estafa. La primavera es una entelequia. Y es una entelequia, una ilusión. Porque todos caímos, ¿no? La primavera árabe, qué lindo, estos pueblos revolucionarios. Fíjate, van a René, acabar con los tiranos. En una sociedad tan recalcitrante, con parámetros que se inhiben de querer realmente saltar a la modernidad, a la contemporaneidad, es difícil que tú puedas meter en esas sociedades valores como democracia, vamos a regresar a eso sobre la incompatibilidad del Islam con los derechos humanos y las sociedades occidentales. Pero bueno, vayamos al avión, o sea, no están coordinando, o sea, la gran pregunta es, Francia, Estados Unidos y Rusia, ¿sus aviones se podrían estrellar en el espacio aéreo? Pero por supuesto que no. Estas ¿Pero cosas, qué pasa? aquí lo que estamos viendo son evidencias de estas porciones de rivalidad que existen, que están asusándose mutuamente y que lo único que están logrando
es fortalecer al Estado Islámico, que logra su objetivo. Logra que se anarquice el mismo trabajo militar de la coalición. Pero no es una metida de pata de Turquía esto. O sea, ¿por qué era necesario derribar al avión ruso? ¿Era necesario realmente? Pues seguramente que no, pero fíjate, en el propio terreno, habla de Turquía, en el propio terreno de Turquía, no olvides que los kurdos son un grupo que dejó de ser tribal hace mucho tiempo, sí, y que territorio. aspiran a convertirse en un Estado. Sí. Allí hay una ratio esencial entre el gobierno turco y las cuestas kurdas que buscan, ¿no es cierto?, estas pugnas, y entonces ahí interviene una Rusia que quiere, ¿no es cierto?, mantener una suerte de statu quo, y Estados Unidos y la coalición que buscan socavar. O sea, hay intereses encontrados, y también hay que decir que Turquía apoyó indirectamente al Estado Islámico al mantener sus 900 kilómetros de frontera con Siria durante meses, casi 2 años, abiertas a los yihadistas. Ojo, la actitud de Turquía ha cambiado recientemente, pero durante meses, más o menos un par de años, fue muy permisiva respecto a los yihadistas del Estado Islámico que se refugiaban en Turquía o iban desde otros países musulmanes como Marruecos a Turquía para después pasar a Siria e Irak. Turquía ha sido y seguirá siendo por todos estos escenarios la puerta de entrada para todos los que de Europa y de otra parte del mundo vienen para ingresar luego a Siria como yihadistas. Entonces aquí son grandes paradojas. Sí, también el petróleo, el mercado negro. Pero para terminar, señor Mackay, entonces, Rodríguez Mackay, ¿qué va a pasar con la coalición, digamos, con la ilusión de esa coalición? Esa es una buena pregunta. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es una posibilidad donde realmente se inseren si acaso tienen un objetivo único, un objetivo común, porque estas disparidades, estas actuaciones anárquicas, cada uno por su lado, lo más es que están dándole pie a que el Estado Islámico encuentre ahora cualquier como espacio, suspender el tema de Bashar al-Assad por un tiempo. Espacio del planeta se hace vulnerable. En estos momentos, tocar el tema de Bashar al-Assad no es estratégico. No es el momento. No es estratégico. Hay que suspenderlo. Hay que suspenderlo porque... Y a bombardear el Estado Islámico. ¿Tropas terrestres también o no? No. Porque el tema de las tropas terrestres en estos momentos, por la propia naturaleza de cómo actúan estos grupos, no resultaría lo más eficaz. Hay que esperar. Creo que la dinámica que está realizando la coalición con bombardeos es una medida también de carácter evidentemente temporal. Vamos a ver qué resultados tiene, pero Estados Unidos y Rusia no se van a pelear después de esto, ¿no? Sí, bueno, esperemos que no lo hagan, porque si continúan así, entonces lo que están haciendo es crear un marco de disociación que en nada va a un poquito de guerra fría acá también. Hay guerra fría, siempre la ha habido, no hay que negarlo. No van a dejar de ser enemigos Rusia y Estados Unidos. No lo van a hacer. Estados Unidos se olvidó hace 12 meses que Rusia fue que invadió Ucrania, anexó Crimea y es el Estado sancionado. Son las coyunturas de la dinámica de lo que te decía al comienzo del poder, pero que tiene que sobreponerse al fin ontológico que es la paz mundial. Así es, un fin que parece pues Miss Perú, ¿no? Así es. Pero bueno, hay que luchar por él. Las Naciones Unidas tienen que cumplir su objeto. Así es. Bueno, muchas gracias por su presencia para explicar esta compleja situación y la complejidad de los actores. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en el directo.